Hola, mi nombre es Nelson Adonai Díaz Morales y en este video les voy a dar a conocer cómo se realiza el informe de auditoría. Bien, les voy a dar a conocer que existen cuatro fases del proceso de auditoría. La primera es fase previa, la segunda es fase de planificación, la tercera fase de ejecución y la cuarta y la más importante, el informe de auditoría, que lo vamos a detallar de esta manera. El informe de auditoría. El objeto de trabajo de auditoría es suministrar al auditor elementos de juicio para sustentar una opinión fundamentada en la naturaleza de los hechos examinados. La evidencia guía al auditor mediante un razonamiento deductivo. ¿Para qué? Para tomar una decisión acerca de la información económico-financiera contenida en las cuentas anuales. El proceso de obtención de la evidencia es complejo y responde a un desarrollo lógico y de revelación de conocimientos a través de la acumulación de datos, consecuencia de los resultados de los procedimientos que se ponen en práctica en el curso del trabajo de auditoría y de las pruebas obtenidas. Al ser una disposición mental, no es posible definir rígidamente cuál es el proceso de obtención de la evidencia. Será distinto para un auditor u otro en función de la capacidad de juicio de cada uno. La intensidad del proceso de obtención de evidencia dependerá de las evidencias que se obtendrán. El informe de auditoría, resumen del trabajo del auditor. Es, en el informe de auditoría va detallado el informe del auditor que expresa una opinión profesional sobre el grado en que los estados contables de una empresa constituyen la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la misma. Claro, oportuno y breve y sintético. Tiene la categoría de documento mercantil, condiciones de carácter formal, dirigido a personas que pueden no conocer el lenguaje contable. Una vez decidido el tipo de dictamen, existe un modelo de información especialmente concebido para expresar cada dictamen. Según las normas de auditoría relativas al informe, el informe deberá identificar con claridad y precisión las personas a las que se dirige, los estados financieros que ha examinado. El informe deberá indicar los estados financieros se han auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas por la legislación o la profesión. El informe deberá expresar la opinión del auditor sobre los estados financieros en su conjunto, causas y razones por las que no puede emitir una opinión. Existen varios elementos del informe en la cual vamos a detallarlo una por una. El título o identificación. Auditoría voluntaria sin especificación especial. Auditoría obligatoria por la LAC. El informe de auditoría de las cuentas anuales. A quiénes se dirige y quiénes lo encargaron. Identificación de los destinatarios y de las personas que han realizado el encargo. Junta General, que son los accionistas, el órgano de administración, los administradores, elementos del informe, que sería el párrafo del enlace, identificación de los estados financieros auditados y referencia al marco normativo, bajo el cual han sido preparados, por tanto deberá incluir el nombre de la entidad, los estados financieros, objeto del examen y fecha a la que va referidos dichos estados. La responsabilidad de los administradores sobre la formulación de las cuentas anuales. La responsabilidad del auditor, ¿cuál es la de expresar una opinión sobre los estados financieros? Hacer referencia al cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas de Guatemala u otro país. Párrafo o párrafos de salvedades. La existencia de hechos que hayan impedido o limitado el trabajo de auditoría. No estar presentes en el inventario físico o arqueos. Prohibiciones de las empresas de la confirmación directa de saldos con clientes. Existencia de registros deficientes, incompletos o con debilidades de control interno. No aplicación o aplicación errónea de los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados.
Utilización de normas y principios contables distintos de los generalmente aceptados. Errores aritméticos de aplicación práctica en la elaboración de cuentas anuales. Cuentas anuales sin información necesaria y suficiente para la interpretación. Hechos posteriores a la fecha de cierre del ejercicio cuyo efecto no hubiera sido corregido en las cuentas anuales. En general, las salvedades van referenciadas por las palabras excepto por. Párrafo de opinión. Este párrafo debe mostrar claramente el juicio final del auditor sobre si las cuentas anuales, consideradas en todos los aspectos significativos, expresan adecuadamente o no la imagen fiel de los siguientes aspectos de la entidad auditada, del patrimonio y de la situación financiera, donde se revisan los balances y los estados financieros, estados de cambios del patrimonio neto, de los resultados de las operaciones, cuenta de pérdidas y ganancias, de flujos de efectivo, estado de flujo de efectivo, párrafo o párrafo de énfasis. El auditor puede destacar algún asunto en su informe sin que ello suponga ninguna salvedad, en su opinión. Transacciones, compra o venta, importantes con entidades vinculadas. Transacciones poco usuales. Párrafo o párrafos sobre otras cuestiones. Cuando el auditor quiera poner de manifiesto algún asunto diferente a aquellos que estén reflejados en las cuentas anuales, pero que son relevantes para el entendimiento de la auditoría. Referencias a la auditoría del año anterior. Salvedades puestas de manifiesto en informes anteriores y corregidas en este ejercicio. Párrafo sobre el informe de gestión. El informe de gestión no forma parte integrante de las cuentas anuales, pero en su documento que debe depositar obligatoriamente junto a las cuentas anuales. Por tanto, en este párrafo el auditor manifestará el alcance de su trabajo y si la información contable del informe concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio. Firma del informe del auditor. El informe debe ir firmado por un auditor inscrito en el registro oficial de auditores de cuentas ROAC. Nombre, dirección y datos registrales del auditor. A modo de membrete, el informe mostrará la dirección y la ciudad en la que radica el despacho de dicho auditor y el número de inscripción en el RUAC. Fecha del informe. La fecha del informe deberá ser la del último día de trabajo en las oficinas de la entidad, ya que esta fecha habrá completado sus procedimientos de auditoría. Principales afirmaciones que contiene el informe. Indicar el alcance del trabajo y si ha podido ser posible llevarlo a cabo y de acuerdo con qué normas de auditoría. Expresa si las cuentas anuales contienen la información necesaria y suficiente y han sido formuladas de acuerdo con la legislación vigente. Asimismo, expresa si las cuentas anuales reflejan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los resultados de las operaciones y de los flujos de efectivo. Se opina también sobre la concordancia de la información contable del informe de gestión con la contenida en las cuentas anuales. En su caso, explica las desviaciones que presentan los estados financieros con respecto a unos estándares preestablecidos. Publicidad del informe de auditoría de cuentas anuales. El auditor no podrá facilitar a un tercero alguna copia de su informe de auditoría de cuentas anuales. Es responsabilidad de los administradores facilitar a los accionistas copias de las cuentas anuales y del informe de auditoría. No puede publicarse sin ir acompañado de la totalidad de las cuentas anuales. El auditor está obligado a mantener el secreto de la información que conozca del ejercicio de la entidad. Modelo del informe. Existen 4 tipos de modelos de informes. El número 1 sería el informe sin salvedades, que se trata sobre un ejercicio o de 2 ejercicios. Informe con salvedades, por incumplimiento de los principales y normas contables generalmente aceptados, por incertidumbre, por limitación al alcance, y también existen los informes con opinión desfavorable y los informes con opinión denegada. Gracias.